Saludos, nos encanta compartir con ustedes en este podcast de Mentoría con Sentido. Qué bueno, jóvenes, que nos estén acompañando en este capítulo de Escuchando los Códigos. Entonces, continuando con este podcast de Mentoría con Sentido. Y pues es importante que nosotros tengamos en cuenta pues que nuestra anatomía, como ya lo hemos escuchado probablemente en otras ocasiones, ya nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Y por eso nosotros vamos a encontrar que tenemos dos oídos y este es el argumento del planteamiento que estamos diseñados más para oír que para hablar. Y pues podríamos tomar como ejemplo a una persona ciega, que aunque está limitado en lo que ve, sin embargo, ella desarrolla otras capacidades y agudiza sus sentidos del oído, teniendo la capacidad de escuchar y percibir lo que ocurre a su alrededor con mayor precisión que probablemente aquellas personas que tenemos todos nuestros sentidos. Y esto, pues de alguna manera, ocurre, o podríamos decir entonces que esta persona tiene esa capacidad de enfocar su atención en lo que está ocurriendo, en lo que está pasando, en lo que está de alguna manera en su entorno. Y pues esto lo logra, o esta situación de poder, estar limitado en su visión, lo que le permite es agudizar sus sentidos para percibir y comprender mejor lo que está pasando. Entonces, miremos que probablemente lo que podría ser una limitación, podemos encontrar que puede ser una ventaja dependiendo de las circunstancias. Si nosotros vemos, pues los otros animales también le dan una importancia a su sentido del oído, especialmente cuando las condiciones limitan su visión. Y probablemente en este momento usted se imagine a un zorro o probablemente a otro animal salvaje que normalmente ellos activan sus orejas, ¿cierto? Y empiezan a mirar ese radar, empiezan a identificar lo que hay en su entorno, lo que hay a su alrededor, porque hay que ir más allá de lo que vemos, ¿sí? Hay un personaje que dice que tenemos que ver más allá de lo evidente, y esto nos lo va a permitir precisamente nuestros oídos. Y especialmente cuando las condiciones limitan pues, la visión. Recordemos que el oído es uno de los 3 elementos, junto con la visión, ¿cierto? Y el tacto, que nos permite tener equilibrio. Entonces debemos tener esos 3 componentes. Y de la misma manera, y pues seguramente tan importante como definir y ver para dónde vamos, es poder cargar el combustible correcto que nos permita lograr nuestros sueños, metas, objetivos en este viaje que hemos iniciado. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos también con lo que oímos, con lo que escuchamos. ¿A quién oímos? ¿A quién escuchamos? ¿Qué oímos y qué escuchamos? Y por ello es importante tener esa capacidad de encontrar las interferencias y las distorsiones. Ojo, eso es importantísimo. Porque para aquellas personas que tuvieron como ejemplo un radio análogo, recordarán que tenían una perilla. Estos radios, estos aparatos electrónicos tenían una perilla, o los televisores, para poder ubicar la frecuencia correcta de la emisora o del canal y que nosotros pues pretendíamos ver o escuchar. Sin embargo, mientras esto ocurría, pues escuchábamos el ruido, la distorsión, y en muchos casos teníamos que ubicar la antena o ubicarnos en la posición o la posición del equipo para poder escuchar lo que queríamos exactamente, poder encontrar esa línea o esa frecuencia correcta y adecuada para que la señal llegara y tener esa claridad. Y pues lo mismo ocurre con nuestra mente. Tenemos que sintonizar correctamente lo que queremos y lo que necesitamos escuchar, porque cada individuo, cada persona, desde su realidad, quiere sintonizar frecuencias diferentes y en muchas ocasiones quiere sintonizar a quienes quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como personas y como individuos queremos algo, pero esas personas que nos quieren, que nos aman, que nos aprecian, pues ellas consideran
de que la sintonía que ellos tienen es la correcta y quieren guiarnos, quieren dirigirnos y nos hacen esa propuesta desde su amor, ¿sí? Y aquí es importante aclarar que si otras personas están diciendo que tomemos otro rumbo, porque eso es lo que ellas están viviendo y eso es lo que ellas creen que es lo correcto, pues nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces hay que mirar si la propuesta o el planteamiento está desde la etiqueta, de que si podemos, de que si tenemos, de que es difícil. Nosotros tenemos que tener esa capacidad para aceptar o rechazar esos planteamientos y comprender que estamos hablando desde, o que ellos mejor están hablando desde su propio pensamiento limitante probablemente, y ninguna persona podrá dar de lo que carece. Todos y cada uno de nosotros damos de lo que tenemos. Por eso nosotros tenemos que ser muy selectivos a quién escuchamos, porque las personas hablarán desde su conocimiento y desde su experiencia, y obviamente desde el modelo mental que han venido construyendo. Por eso, si bien es cierto, es importante y fundamental el hecho de poder escuchar a los mentores, también es importante recordar de que probablemente hay personas que seguramente tienen opiniones más que conocimiento y más que experiencia. Entonces debemos ser selectivos en quién escuchamos y a quién vamos a elegir como mentor. Y pues debemos asegurarnos de sintonizar la frecuencia que nos lleve al logro de nuestra meta, abriendo nuestros sentidos a aquellos mensajes que realmente nos van a guiar y acercar, a motivar e impulsar a lograr nuestra meta. Y cuando hablo de sintonizar, quiero expresarlo de la siguiente manera. Tenía unos 13 o 14 años y Leonidas, seguramente con su capacidad de sintonía, me sugirió leer un libro. Sin embargo, pues mi frecuencia aún estaba en preparación para entender el mensaje, y lo que hice en ese momento fue racionalizar la información. Tiempo después comprendí la interpretación de la recomendación de leer el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y tenía un sentido totalmente diferente a la interpretación que le había dado en ese momento. También comprendí que, si bien es cierto, la mala interpretación en ese momento fue porque tenía mucha distorsión, mucha interferencia, ¿sí? Pero esta persona que me estaba recomendando, que me estaba guiando, que me estaba sugiriendo, pues estaba en la frecuencia correcta. Es más, en una conversación que tuvimos hace poco, se lo manifesté y le agradecí por haberme hecho esa recomendación. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, fui sordo en ese momento, ¿cierto? Cuando estuve en la misma sintonía que él, que no fue en el mismo momento, sino fue posterior, pude comprender el mensaje y la bendición que quería para mi vida. Y en muchas ocasiones nos ocurre esto. Recibimos los mensajes que nos invitan a estar en la frecuencia correcta, pero nuestras propias interpretaciones y pensamientos limitantes son los que entran a jugar o a juzgar los comentarios, los que critican. Y en ese momento, al escuchar el libro, el título del libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ¿cuál fue mi interpretación? Pues yo ya tengo amigos. Ese fue mi análisis. Pero en el tiempo pude comprender y conocer que en este libro se habla sobre las relaciones. Entonces realmente la que estaba hablando era mi ignorancia, ¿sí? Y que las relaciones y las conexiones deben ser habilidades que todos debemos desarrollar. Y precisamente uno de los planteamientos del libro es que una gota de miel atrae más que un litro de hiel. También quisiera contarles que cuando estamos en la sintonía correcta, vamos a tener la capacidad de comprender los códigos, de descifrar los mensajes que hay detrás de cada uno de los comentarios. Nuestra mente tiene esa maravillosa capacidad de poder descifrar lo que realmente necesitamos para poder crecer y desarrollarnos. Y
cargarnos del combustible necesario para llegar a nuestra meta. Por eso, quiero contarles 2 historias más que nos permiten ejemplificar este planteamiento, en donde este personaje que vamos a llamar Chingüayo, que era inconsciente de su forma de expresarse, hasta que se enfrentó a 2 situaciones particulares donde terceros, sin saberlo, transformaron su lenguaje al hacer notar la manera inconsciente de su error. Pero eso será en nuestro próximo episodio de Mentoría con Sentido. Abrazos, bendiciones y se cuidan.